Ya está. Y 1, 2. Estamos en vivo. Linda. Bueno, muy buenos Estamos días en a vivo. todos. Muy buenos días a todos, a todas. Para empezar, agradecer la presencia de los distinguidos panelistas que hoy nos están acompañando y también las numerosas expresiones de apoyo y de salutaciones que hemos recibido con motivo de nuestro reciente aniversario. Ustedes sabrán que el 9 de junio se cumplieron los 93 años de la fundación del actual Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, fecha que además a partir del 2017 fue nominada por el Consejo Permanente de la OEA como Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. O sea que estaríamos celebrando entonces esas dos fechas. En esta resolución del Consejo Permanente justamente se plantea que cada año este día se transforma en una jornada de reflexión y trabajo acerca de la situación de la niñez y la adolescencia en la región, así como de las acciones para la promoción, protección de los derechos de la infancia y la adolescencia que se vienen desarrollando en los diferentes estados. Y enfatiza la importancia de escuchar en este momento la voz y la mirada de los niños, niñas y adolescentes acerca de la situación de la región. El pasado año, en esta fecha, se celebró en 9 países de la región. Este año, con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, esto fue más dificultoso. Y durante estos, creo que es importante traer que estos 93 años de vida de Lynn no solo ha cambiado en 3 oportunidades su nombre, ¿verdad?, sino que además ha atravesado por diferentes momentos de la historia de la región y también por diferentes formas de ver la infancia y la adolescencia y pensar las políticas de niñez. El primer paso en este sentido fue en el propio acto fundacional, 1927, 9 de junio, en que el doctor Luis Morquio expone lo que en ese momento se llamó la tabla de los derechos. Son 10 derechos de la niñez que tiene documentos que tienen un gran valor histórico, porque fueron los primeros intentos, el segundo intento a nivel mundial y el primer intento a nivel latinoamericano de señalar, de puntuar, de explicitar un conjunto de derechos. Pero, sin duda, han cambiado mucho las cosas desde aquel entonces. En los últimos años, el instituto se ha alineado, en las últimas décadas se ha alineado en la Convención de los Derechos del Niño, y esto implicó cambios de lenguaje que a su vez reflejan cambios de fondo en cuanto a la forma de pensar el lugar de la niñez, sus políticas, la relación con ellos. Se empieza a transitar de un trabajar por la niñez para trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Como parte de esta celebración, hemos querido generar este espacio de diálogo entre las instituciones que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y una representación de los propios niños, niñas y adolescentes que nos están acompañando hoy. Una pequeña reflexión en el sentido de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se crea en los años 60, ¿verdad? Protocolo de Buenos Aires en el año 65 y luego posteriormente en el 69, en el llamado Pacto de Costa Rica. Y el hecho de que hoy no esté incluido en el sistema interamericano, el Instituto Interamericano del Niño, tampoco en la Comisión Interamericana de Mujeres, refleja de alguna manera un tema histórico, ¿verdad? Que en esa etapa, en ese momento, las políticas de niñez no eran políticas de derechos humanos. Hoy por hoy eso está muy claro y nuestra intención, hemos dado ya algunos pasos importantes, es trabajar muy estrechamente con el sistema interamericano, incluso también con el sistema universal que hemos hecho un acercamiento importante en los últimos años y que con su presidente estamos
trabajando muy cercanamente y en muchos aspectos concretos, ¿verdad? Por eso estamos hoy recibiendo en este panel a la señora Esmeralda Rosemena de Troitiño, la relatora de Infancia y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente del Comité de Derechos del Niño de Ginebra, el señor Luis Pedernera, que se va a sumar a esta reunión un poco más adelante porque tenía otro compromiso, y 3 adolescentes, Juana Salonia de Argentina, Yaifa Sarkar de Canadá y Viviana Solís de México. Estas tres adolescentes, una fuerte presencia femenina además, son integrantes de la red CORIA, o sea, la red de corresponsales infantiles y adolescentes del IN, que es una red de adolescentes que están propuestos por los distintos estados, que reciben una formación específica y que alimentan permanentemente al instituto con artículos, reflexiones, opiniones sobre la realidad de sus países y de la región. Estos productos se publican semestralmente en lo que llamamos cuadernos Coria, y es un material que no solo nos enriquece mucho, sino que además es una prueba muy fehaciente de la riqueza que puede tener el aporte de los adolescentes cuando estamos dispuestos a escucharlo y cuando estamos dispuestos a habilitarlos para que se puedan expresar sus puntos de vista. Para comenzar vamos a escuchar un saludo del señor secretario general, el embajador Luis Almagro, y posteriormente empezaremos a dar la palabra a los panelistas. Adelante, Ingrid, por favor, con el video. Del sistema de responsabilidad adolescente, la atención a la primera infancia y la protección del derecho de las niñas migrantes forman parte del plan de acción. Actualmente la región y el mundo atraviesan una crisis sin precedentes derivada de la pandemia del COVID-19. Si bien la población infantil y adolescente no es la más expuesta a las amenazas médico-sanitarias del coronavirus, sufre los efectos colaterales psicológicos, así como las interferencias en el sistema educativo y otros derivados de las preocupaciones económicas de los adultos de su entorno. En este contexto se hace necesario fortalecer los sistemas de protección, capacitar recursos humanos para mejorar la calidad y eficiencia de las prestaciones y abrir espacios de diálogo para que las políticas sobre infancia y adolescencia tomen en cuenta los puntos de vista de sus destinatarios. Se trata de defender sus derechos, no por ellos, sino con ellos. En esta instancia, organismos como el Instituto se revalorizan instrumentos del sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Expresamos nuestro ferviente deseo y apoyo para que el Instituto siga siendo protagonista en la difícil pero renunciable tarea de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes del planeta, tal como ha venido siendo en sus 93 años de existencia. Bueno, disculpas por los problemas de audio, pero
Creo que igual se pudo seguir el texto a través de las letras. Le estaríamos dando entonces ahora la palabra a la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño. Adelante, Esmeralda. ¿Algún tema técnico, Esmeralda? ¿Hay que resolver algo? Sí, estamos en eso. Esmeralda, por la configuración de tu computadora no te puedo abrir yo el micrófono, si lo puedes abrir tú. Abajo a la izquierda. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora Sí, sí. sí. Muchísimas gracias. Bueno, estas tecnologías sabemos lo que para esta generación nos cuesta. Pero muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. A mis colegas panelistas, un placer poder compartir con Víctor, con Ricardo, con Viviana, Chifa, Juana, y también desde Gaby, y tenemos allí a otras personas que no logro identificar por sus nombres. Pero un reconocimiento inicial, primero porque junto con nosotros, Ricardo y Víctor, están 3 chicas que nos llenan de mucho placer, de mucho orgullo, y es una prueba de que nuestro reto como institución estamos tratando de trabajarlo. La presencia de ustedes es eso, un esfuerzo y el desafío que implica la participación. Quiero iniciar haciendo un reconocimiento muy importante al Instituto Interamericano del Niño. Y como decía Víctor, ha cambiado de nombre, ha cambiado de visión, y hoy le decimos el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Y escuchando a Víctor la trayectoria de lo que el organismo es, nos refleja, y Víctor lo sabe muy bien, esta lucha que por décadas, ya para el siglo, hemos estado trabajando porque se reconozca la situación de derechos del niño. No ha sido fácil esa transformación. Hoy podemos decir que en la evolución del propio concepto de derecho para los niños, lo tenemos presente. Un ícono histórico fue precisamente la Convención, a pesar de que ya en nuestra declaración, en la Declaración de los Derechos del Niño, hablamos de 1924, estamos pensando en la necesidad de reconocerles como personas. Y ha sido un trabajo que por 93 años el instituto ha venido trabajando con mucho liderazgo en todos nuestros países de América. Y lo digo con conocimiento de causa cuando me correspondía en mi país trabajar la materia de niñez y familia. Y recibía mi país el aporte técnico en materia de información, el aporte técnico en materia de programación y organización de lo que implica precisamente la institucionalidad
para trabajar los derechos de la niñez. Entonces, quiero también destacar junto con Víctor la trascendencia que tiene para la temática esta consolidación que hoy tenemos en los sistemas de protección de derechos humanos, en el que el Instituto Interamericano, a pesar de que no está en el bloque considerado como parte del sistema, lo es. Eso es una tarea pendiente que tenemos, Víctor, para trabajar para esta visión de integralidad que desde el instituto tú lo has impulsado de una manera muy importante, esta visión de la visión universal a través del comité, la Corte y la Comisión Interamericana para tener este sentido también de integralidad que la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes implica. Entonces, mi especial reconocimiento por eso. Hoy lo que estamos viviendo en el mundo entero nos obliga a una reflexión de, esto lo decía el secretario general, una visión de lo que efectivamente implica la participación de los niños, tomarlos en cuenta, escucharlos, porque la crisis actual nos implicó a quienes estamos en esta temática un gran reto, porque la primera comunicación que se hacía no era colocar a este grupo de la población como grupo de riesgo. Hoy sabemos, y gracias al apoyo de muchas organizaciones también, lo hemos puesto en la mira, hemos visibilizado la temática y ya está colocado en la discusión, en el orden político, en el orden económico y en el orden social. Entonces, hoy tener esta celebración que hacemos en este día de conmemoración de lo que ha representado el Instituto en el impulso de los derechos de niños, niñas y adolescentes, yo quiero enfocar mi presentación particularmente en este derecho a la participación. Y quizás al decirlo así puede verse como fuera de un contexto, y esto necesita un contexto. El contexto es que cuando hablamos de la participación de los niños, niñas y adolescentes, uno, estamos reconociéndoles que son personas, sujetos de derecho, de acuerdo a lo que los convenios internacionales, de acuerdo a nuestras normas nacionales internas, les reconocemos a las personas. Y al reconocerle a las personas que son titulares de derechos, de lo que estamos hablando es que tienen una capacidad para actuar. Por supuesto, esta capacidad, así lo consagra la Convención, es un resultado de un proceso evolutivo de sus capacidades, de sus potencialidades, y hablábamos, como dice el autor Silleros, que estamos dándole una autonomía progresiva. En este proceso, la importancia que tiene que las autoridades, las instituciones, las familias, las organizaciones que se dedican al derecho de la infancia y la adolescencia, se analice, se identifique precisamente cuál es esa
cómo garantizar que ese desarrollo evolutivo se dé, que esas capacidades se den. Y hablamos de muchos esfuerzos que hemos hecho y ponemos a los niños el día de los diputados que forman parte del Congreso, el día del maestro, que hagan parte de la dirección de la escuela, pero esos son actos simbólicos. La participación de los niños y niñas y adolescentes tiene que ser una participación protagónica, una participación con efectividad, una participación que garantice que lo que está diciendo tiene un valor para las decisiones que tenemos que tomar. Es un proceso que yo tengo que decir que todavía está en evolución. El reconocimiento que hago al instituto, precisamente porque este tema también lo ha colocado el instituto en su planificación, en su ordenamiento para trabajar con los derechos de los niños, y ha creado un portal que tiene un nombre muy hermoso, Nuestra Voz a Colores. Creo que es muy importante destacar la posibilidad que tienen los niños, primero, que se organicen, que puedan ser representantes, parte de esto que el instituto tiene como responsabilidad y mandato, es esta conducción de las políticas públicas a favor de la infancia, de la niñez y la adolescencia. Entonces, es escuchar sus voces, poder tener para la comisión, para el comité, para el instituto, para el Estado, para la sociedad, tener un planteamiento desde la mirada, desde la visión de la niñez. Y creo que si yo reclamo un derecho como mujer, soy yo la que tengo esa voz como mujer. Los niños tienen derechos y hemos tenido oportunidad de escucharlos, y la verdad que a mí me llena de una emoción profunda porque tienen tal fortaleza en el planteamiento, tienen tal convicción que no hay duda de la legitimidad del planteamiento, de la credibilidad que plantea en sus opiniones, que muchas veces le enseñan al mundo adulto algunas cosas que en la batalla de las ideas a veces cuesta. Además, el instituto tiene este importante mecanismo de los corresponsales infantiles. Bueno, y le decimos infantiles, quizás esta es parte de la evolución del derecho de la infancia. Cuando yo le digo a mi nieto de 17 años, niño, dice, no, yo niño no. Entonces, pero esta evolución de infancia, niñez y adolescencia hoy tiene una gran relevancia para esto que estamos hablando. La participación en cada una de estas partes que hacen el ciclo de la vida de la niñez en su conjunto hasta alcanzar los 18 años en los países donde esta sea la edad. Es importante porque implica precisamente para cada etapa del ciclo de vida nuestras respuestas, su participación, sus derechos tienen que estar precisamente dirigidos a alcanzar eso. ¿Qué es lo fundamental de una protección integral de los derechos de los niños?
Yo lo tengo cifrado en una palabra. Desarrollo, 2 palabras. Desarrollo pleno. En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. No es que estemos pensando que crece y que se alimenta en una proporción. Es importante, pero junto con esa alimentación física, tiene que tener una alimentación emocional, mental, etc. Entonces, Esmeralda, se cortó, ¿estás por ahí? Esmeralda, no te podemos escuchar, se cortó la comunicación, ¿estás por ahí? Director, la señora Esmeralda está con algún problema de conexión, no nos estaría escuchando. Ya lo veo. Esperemos un segundo, le voy a poner un mensaje por WhatsApp. Creo que ya volvió. Ahí está. Creo que ya volvió. Sí. Bueno, estábamos en la conclusión ya. Dirijo una última reflexión a la importancia del trabajo del Instituto respecto a lo que políticas públicas hoy a favor de la infancia implica en el reconocimiento de su condición de persona sujeto de derecho. Y en esa política pública no puede ser una política efectiva si los niños no participan. Si las autoridades responsables, la institucionalidad responsable no trabaja de manera articulada, no va a funcionar. Porque el asunto de los niños no es para cuando se le viola el derecho. Cuando se le viola el derecho, hay una institucionalidad que debe responder. La política pública tiene que tener este concepto de integralidad y sé, Víctor, que estamos trabajando en esto con mucho entusiasmo, pero que es la clave para que la política funcione, para que pueda evaluarse su efectividad y para que su efectividad se logre, se requiere de la inversión. De aquí la importancia de mirar el tema de políticas públicas con un enfoque holístico, multidimensional, articulado, que represente garantías para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias a ti, Esmeralda, por el mensaje. Sabemos que hoy tienes una agenda complicada, así que cuando consideres necesario, retírate, vamos a seguir en contacto igual. Muchas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra al doctor Ricardo Pérez Manrique, de representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Ricardo. Bien, buenos días a todos y a todas. Realmente es un honor y para mí tiene un contenido emocional muy fuerte participar otra vez en un evento de aniversario del Instituto del Niño, Niña y Adolescente de OEA. Hemos participado estando en distintas actividades vinculadas con infancia y hoy en carácter de integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos traigo el saludo de la presidenta de la Corte, la doctora Elizabeth Odio Benito, y de todos sus integrantes al instituto. En primer lugar, como ha hecho Esmeralda recién, un reconocimiento a la tarea de durante estos 93 años del instituto. Yo después voy a tratar de hacer un
rápidamente un análisis histórico para sacar algunas conclusiones, sobre todo a la luz de la coyuntura, de la situación actual. Pero quiero destacar en primer lugar el compromiso de la Corte Interamericana con los derechos de la infancia. El año pasado, por primera vez, la Corte realizó un seminario y una serie de actividades vinculados con el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, en que participó Esmeralda por la comisión, participó Víctor, en fin, con una muy amplia participación, en la cual hubo una instancia de diálogo entre nosotros, los jueces de la Corte, y los niños, niñas y adolescentes, que fue de un enorme valor y trascendencia, y queremos seguir trabajando en esa línea. Hoy tenemos líneas de trabajo conjunto, de coparticipación. Han tenido un gran éxito los videos firmados por niños, niñas y adolescentes en relación a la Convención Americana, que han sido dictados por la Corte y están en todas las redes sociales y han tenido un gran seguimiento, porque no hay nada mejor, y en esto tomo lo último de la intervención de Esmeralda, no hay nada mejor que cuando quien es el titular del derecho es el que asume la responsabilidad y asume la voz para hacer valer esos derechos. También hay una serie de animaciones vinculadas con la Convención Interamericana y los derechos de la infancia que estamos trabajando. Por lo tanto, hay un muy fuerte compromiso de la Corte Interamericana con los derechos de la infancia, con todos los derechos humanos, como es su rol, pero esta cuestión de los derechos de la infancia es de énfasis. En este momento la Corte está trabajando en alguna sentencia vinculada con derechos de infancia, que creo que va a tener su trascendencia y su que ver en una cantidad de aspectos. Cuando me invitan de la Corte a participar en este evento, yo traté de, un poco tomando lo que dijo Víctor al principio, traté de ubicar dónde empezaba, en qué espacio, en qué momento histórico y en qué momento social comenzó mi relación con el instituto. Y mi relación con el instituto se vincula con una etapa preconvención, en la cual el instituto tenía una determinada orientación, pero en la cual cumplió un rol muy importante, porque la convención, en parte del sistema interamericano, se hizo conocer por el propio instituto, es decir, cuando había trabajos preparatorios, etc., el instituto creó instancias de participación, y de la misma manera que, de alguna forma, en mi inquietud y en el desarrollo de una vocación hacia los derechos de la infancia, yo recuerdo las revistas y los boletines del instituto que llegaban a los despachos de nosotros como jueces y de una cantidad de actores del sistema que permitían estar al día con lo que pasaba con el tema de la infancia en el mundo. Y yo creo que ese es un rol bien importante que hay que reconocerle al instituto. Posteriormente, aprobada la convención, se produce un proceso crujieron una cantidad de basamentos de las políticas de infancia con la convención. Hubo un replanteo, un giro copernicano al respecto, poniendo en primer lugar a niños y sus derechos en todas las políticas. Y ahí el instituto, paulatinamente, hasta llegar a la actualidad, va asumiendo esos nuevos ejes, digamos, de trabajo. Y yo quiero aprovechar estos minutos para hacer una reflexión en el plano de qué ha pasado con los derechos de la infancia, de qué manera estamos parados hoy en una determinada coyuntura vinculada con el coronavirus, y pensar un poco en el hoy y pensar un poco en el mañana, y cuáles son los riesgos para los derechos de la infancia que hoy estamos teniendo. Yo creo que la Convención
generó un proceso, yo lo he definido en un momento realmente revolucionario, porque colocó al ser humano, niño, niña y adolescente en el centro de la consideración, ¿verdad? Entonces, este proceso revolucionario generó una serie de reformas de legislación de fondo y formales y en cuanto a las políticas en la región, pero ese proceso lo vivió el continente en momentos muy especiales desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que hizo, a mi entender, que ese proceso, digamos, pensemos en los 90, a 30 años vista, ese proceso está dando síntomas de agotamiento. En el sentido de que hemos hecho un avance muy importante desde el punto de vista histórico, pero el mundo sigue evolucionando, las cosas siguen evolucionando. Entonces, una vez que, y esto pasa en toda la lucha universal por los derechos humanos, es decir, el avance implica un avance, pero también implica una plataforma para nuevos avances, para ir más allá. Entonces, yo lo que veo es que estamos viviendo un momento en el cual aquel proceso ya cumplió su función. Vuelvo a repetir, de alguna forma está agotado, es decir, de una manera que como ningún proceso de estos es homogéneo, es decir, hay lugares en los cuales este proceso está agotado y hay otros lugares donde los niños, niñas, adolescentes de América Latina, el continente más desigual del planeta, donde hay que hacer todavía la revolución de la Convención, donde los niños no tienen derecho a ser oídos, donde existe una situación de vulnerabilidad manifiesta. Es decir, la pobreza tiene cara de niño, niña y adolescente en la región, es decir, vuelvo a repetir, en el continente más desigual del planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y traigo el caso del COVID-19. En el COVID-19 pasó un tiempo para poder advertir que la infancia, en cuanto a situación de vulnerabilidad, merecía una consideración especial en todo esto. Es decir, ¿y quiénes son? Los organismos internacionales, lo que a través de nuestras declaraciones y nuestro accionar, marcamos que los niños, niñas y adolescentes eran un grupo especialmente vulnerable que sufría especialmente las consecuencias del coronavirus. Acceso a la salud, acceso a la educación. Hoy día, que gran parte de la educación se está prestando por Internet, ¿cuántos niños y niñas y adolescentes de América Latina tienen acceso a Internet? Y eso significa el corte con el sistema educativo, por ejemplo. Es decir, vuelvo a repetir el tema de la salud, lo que significa el encierro y el aislamiento social para vivir en condiciones de violencia, que se multiplican en condiciones de encierro. Entonces, creo que esto marca un aspecto que es el siguiente. Yo digo, uno de los riesgos mayores de la infancia y lo que significa un desafío trascendente en este momento. El riesgo de que la infancia quede invisibilizada. Entonces hoy se habla de que esta pandemia, y aún en situaciones generales, significa tres crisis. Una, la crisis sanitaria. Dos, la crisis económica que conlleva la crisis sanitaria. Y tres, la crisis institucional. Y en esas crisis corremos el riesgo que los niños, niñas y adolescentes como grupos vulnerables sean invisibilizados. Entonces, y acá uno esto con mi reflexión anterior. La forma de evitar la invisibilización, es decir, los niños tienen que ser visibles para las políticas públicas, tienen que ser visibles para la sociedad y tienen que ser
visibles como niños, niñas y adolescentes, tienen que ser visibles aún para la comunidad internacional a los efectos del desarrollo de políticas de integración y de políticas de desarrollo. Entiendo que acá el rol de instituciones como el Instituto es un rol bien importante en cuanto a hacer visibles la situación de los niños y en cuanto a hacer visible la voz y audible la voz y la imagen de los niños, niñas y adolescentes en estas circunstancias. Y yo creo que el avance que hay que dar a partir de la Convención de los Derechos del Niño, la cuestión de la autonomía progresiva, etcétera, etcétera, que yo creo que eso ya no está en discusión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista dogmático. Lo que hay que decir, ahora el desafío son las instancias de participación. Y yo creo que los niños, niñas y adolescentes que tienen acceso, por ejemplo, a las redes sociales, a las nuevas formas tecnológicas de comunicación, son verdaderos actores e importantes actores en estos escenarios, y que eso está marcando de alguna forma el camino, como que ya no es un problema de reconocimiento al mundo adulto de un derecho, sino que es un problema de una exigencia de los niños frente al mundo adulto, no solo de reconocimiento formal de los derechos, sino de ejercicio efectivo. Entonces, la cuestión acá es cómo integramos esa opinión de los niños, cómo la integramos, inclusive desde el punto de vista institucional, a las políticas de infancia. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que para legitimar una política de infancia sea necesario tener la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Que sea un resorte de legitimación, un resorte imprescindible a los efectos de determinar políticas de infancia. Entonces, aún pese a los avances realizados, se sigue legislando, se siguen diseñando políticas, se sigue actuando respecto de los derechos de la infancia sin tener en cuenta estas opiniones. Y yo creo que el gran desafío es pensar un nuevo derecho de infancia, un derecho de infancia que tenga como base la Convención de los Derechos del Niño, pero que piense toda esta nueva coyuntura en la cual tengamos una infancia visible para el resto de la sociedad, visible para el Estado, visible para la comunidad internacional, y que permita que haya realmente una integración de los niños al proceso de desarrollo de la sociedad y, ¿por qué no, al proceso de gobierno de la sociedad? Porque si yo recuerdo, una de las banderas de los 90 era la cuestión de creación de ciudadanía responsable. Si hoy tenemos los elementos para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer oír su voz, para que puedan hacer aportes, algunos países han institucionalizado mecanismos de participación, es decir, ¿por qué no afrontar el desarrollo de una mejora, inclusive con acuerdos a nivel internacional, para que estos derechos pasen a integrar el núcleo duro de derechos de la infancia? Y no solo estoy hablando de participación, sino que estoy hablando de participación en las innovaciones tecnológicas, de intervención en el diseño de políticas y de intervención en la ejecución de políticas. Con esto voy redondeando mi pensamiento, pero vuelvo a repetir, ¿qué ha pasado? Y con esto cierro. Es decir, de alguna forma, hechos los avances derivados de la Convención, en muchos países estamos en un proceso de lo que yo llamo de contrarreformas. Es decir, sobre todo invocando razones de seguridad pública en lo que es justicia penal adolescente,
o invocando razones de carencia de fondos, o invocando la necesidad de privilegiar algún otro grupo, a veces los niños, niñas y adolescentes pasan a esto que es lo peor que le puede pasar a un grupo que está luchando por sus derechos, que es ser invisibilizado por el resto de la sociedad. Nuevamente mis felicitaciones al Instituto, mis felicitaciones a todos los panelistas y los abrazo a la distancia y les reitero el saludo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente, escuchando tanto la intervención de Esmeralda como la de Ricardo Pérez Manrique, nosotros como instituto hemos dado una centralidad en este momento al tema de la participación, no como un programa aparte, ¿no?, que también lo tenemos, pero sí como un componente necesario de toda política de niñez y adolescencia. Si la participación es un derecho, no es algo que se agrega, un plus que se agrega a los proyectos, sino que es una esencia misma de los proyectos. Y para eso lo primero es que los adultos podamos reconocer a los niños, niñas y adolescentes como interlocutores válidos, que podamos reconocer sus aportes, que podamos escuchar. Y esto recorre toda una pirámide, desde la problemática intrafamiliar, ¿no?, de la necesidad del diálogo y de el tomar en cuenta al otro en la resolución de los conflictos, que es una de las claves de la no violencia, digamos, hasta la definición de políticas macro a nivel público, donde también es necesario el aporte y la escucha a los niños, niñas y adolescentes de todas sus etapas, en la elaboración, en la implementación y en la evaluación, muy especialmente. Por eso nos parece que realmente es un logro de estos años el hecho de que hoy por hoy se hable de la participación prácticamente en todos los espacios de niñez de la región. Y en ese logro creo que juegan un papel muy importante además los propios niños, niñas y adolescentes, que cada vez que han tenido espacios han demostrado su capacidad de aporte, su responsabilidad, su honestidad intelectual y su capacidad de cuestionamiento respetuoso a lo que plantean muchas veces las autoridades y los adultos desde los lugares de autoridad o de saber o de supuesta experiencia en estos temas. Así que por eso le dimos mucha importancia a la participación de los niños, niñas y adolescentes en este espacio, y a través de una dinámica de selección hemos logrado tener gente de las tres grandes regiones. Hay una chica de Argentina, Canadá y México. Y en ese marco le damos la palabra entonces a Juana Salonia de Argentina, para escuchar sus reflexiones sobre este tema. Adelante, Juana. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juana, tengo 16 años y actualmente soy corresponsal infantil y adolescente representando a Argentina y colaborando con el IN, con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Bueno, primero quería hablar que muchas gracias a ustedes por la invitación de que nosotros estemos acá abordando un tema que nos incluye, y quería empezar hablando acerca de la importancia de celebrar el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. Primero que todo, hay que tener en cuenta que se enfoca en difundir la importancia y el bienestar y la aplicación de los derechos fundamentales de los infantes y adolescentes. Ya que, como han mencionado, somos dentro de todo invisibles porque todavía no se nos reconoce tan bien como sujetos de derecho. Y también tiene como objetivo que los países adopten estas acciones para representar nuestros derechos. Entonces es muy importante porque nos permite hablar, nos permite hacer uso de nuestra voz propia sin miedo a que nos repriman o a que nos digan algo por ser menores. También creo que es un día para reflexionar, porque gracias a Dios nosotros estamos bien, pero hay muchos niños explotados
y sin acceso a muchos derechos, como por ejemplo el derecho a la educación o el derecho a la participación, como es que lo tenemos nosotros. Y hay miles de niños, niñas, adolescentes víctimas del acoso infantil, sexual o algún tipo de abuso psicológico o escolar. Porque también la violación de nuestros derechos ha sobrepasado los límites en muchos países, incluso en nuestros países. Y también porque, como mencioné anteriormente, nos tenemos que sentir orgullosos de que podemos hablar y tener estas instancias de participación y de que nos escuchen realmente, que hace poco tiempo esto no sucedía. Después quería agradecer al Instituto Interamericano, el Niño y Adolescente, que trabaja en cooperación y coordinación siempre con nosotros, nos están apoyando en todo lo que necesitamos, nos están asesorando qué podemos decir para que nos entiendan bien, porque tal vez con nuestras palabras no llegan bien a los adultos, entonces siempre nos están ayudando para poder expresar lo que realmente sentimos. Y también nos brindan la posibilidad de tener charlas, hacer consultas, realizar talleres y bueno, participar en este webinar que es tan importante. Hay que seguir promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las Américas, y gracias a este día, esto se puede hacer, por ejemplo, mediante la intervención constante y persistente para lograr el cambio que queremos, que es que se sigan respetando y que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay que seguir haciendo énfasis y focalizando que lo que queremos es lograr que se respeten nuestros derechos. Quiero reforzar lo que mencionó Esmeralda, que seguir promoviendo los derechos es una acción muy efectiva, ya que logra cambios en las actitudes de las personas para que nos puedan reconocer como sujetos de derecho. Los niños, niñas y adolescentes lo somos. Falta que nos reconozcan y que nos tengan en cuenta en sus actividades. ¿Qué podemos hacer para que suceda esto? Hay que seguir informando acerca de nuestros derechos y decirlos tal cual lo que son, porque incluso muy pocos niños saben cuáles son sus derechos. Entonces hay que seguir en la educación, incluirlos a ver, estos son los derechos que tenemos, hagamos que se cumplan. Si no se cumplen, hay que informar. Y eso es lo que quería decir acerca de fortalecer las sanciones o penas hacia las personas, normalmente adultos, que vulneran nuestros derechos, y hacer énfasis en eso, da que somos sujetos de derecho. Y un mensaje para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: si bien nos permitió colaborar con la lectura de la declaración y realizar todos los videos, que como mencionaron están en casi todas las redes sociales y están teniendo mucha fuerza y repercusión, que hablamos sobre el derecho del trabajo, yo creo que esas actividades se deberían continuar introduciendo, que deberíamos continuar teniendo nuestras opiniones en cuanto a sus decretos, en lo que ustedes publican, y que los derechos humanos nos corresponden a todos, tanto niños como adolescentes y como adultos. Entonces también creo que podrían seguir incluyéndonos en algunas de sus actividades o lo que hagan para saber que los derechos humanos se nos aplican a todos y no solo a los adultos, que es como se muestra, creo. Así que nada, de nuevo agradecer a todos por su participación acá. Estoy muy agradecida y muy orgullosa de que seamos mujeres las que estamos representando a Lynn también, como mencionó Esmeralda. Así que muchas gracias a ustedes y nada, me encanta participar en esto. Tomamos nota del mensaje por la Corte. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Juana. Realmente un mensaje que da para reflexionar y sobre todo para actuar, ¿verdad? Que es una guía realmente para la acción. Se acaba de integrar el panel
Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Gracias, Luis, por estar. Sabemos que venís corriendo de otro lado. Así que vamos a seguir con la ronda. Ahora le vamos a dar la palabra a Sheifa Sarkar de Canadá. Víctor, Sheifa habla, sí. Víctor, voy a retirarme. Quisiera pedirles mis disculpas, un abrazo fuerte. Luis, no te voy a poder escuchar, pero realmente un gusto haber podido escuchar por lo menos a Juana. Un abrazo. Muchas gracias, Esmeralda. Que tengas una buena jornada. Ahora decíamos, le íbamos a dar la palabra a Sheifa Sarkar, que Sheifa habla en inglés, o sea que va a haber una interpretación simultánea. Les pido un poco de paciencia seguramente le va a llevar un poco más tiempo que a los demás participantes, pero nos interesa mucho escuchar su mensaje, así que eso no va a ser una dificultad. Adelante, Sheifa. Hello, thank you so much for inviting me to this webinar. My name is Sheifa Sarkar. I'm the Korea representative from Canada. And is there an interpretation? Yes, Sheifa, just go on. Va a haber presentación y de antemano les pido disculpas por el sonido de fondo, pero estoy aquí con mi nena, mi esposo no ha llegado de trabajar. Sheifa, I'm sorry for the background sound. It's my daughter. My husband has not returned from work yet, but I'm here. It's okay. So I think that the work that the IIN or the Inter-American Children's Institute is doing some really good work on helping represent the views of children. And webinars like this are important because they hold accountable how much effort and how much progress has been made in fulfilling children's rights. So webinars like this and the involvement of the Inter-American Human Rights System and the Committee on the Rights of the Child is really important in order to ensure that children's rights are being made. And the fact that they are including children to voice their opinions and take these into consideration when making policies really shows how much importance they're placing on children's rights. Muchas gracias. Mi nombre es Sheifa Sarkar, soy la Corea de Canadá y quiero agradecer por el trabajo que se está realizando y el trabajo que hace el Instituto en el apoyo a la representación de las voces de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de webinars dan cuenta del esfuerzo que hace el Instituto y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por asegurar que los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus opiniones sean consideradas en el diseño e implementación de políticas públicas. And I also think it's important that we commemorate Day of Children and Adolescents of the Americas on June 9th, because we cannot truly celebrate children if we don't protect their rights. And this day is a great way for us to review how much progress we have made and what can we do to improve and which areas of child rights that we need to protect the most. It's a great way of looking at, it's a great way of annually looking at how much progress we have made. También quisiera decir la importancia de la conmemoración del Día de la Niñez y de la Adolescencia de las Américas en el 9 de junio, porque una forma de celebrar y conmemorar la protección la mejor manera de celebrar a los niños, niñas y adolescentes es mediante la protección de sus derechos. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué áreas de protección debemos de trabajar? Por lo tanto, es una celebración que también incluye la protección de derechos y eso es algo que se tiene que resaltar. However, there are still many issues that are pertaining to children that are affecting their rights. And one of the biggest concerns that I'm worried about as a youth myself is currently the widespread issue of child trafficking that is currently taking place across every single nation
in North, South, and Central America. And that's what I'd like to talk about today. And the reason why I'm so concerned is because currently there are more slaves today than there ever was in human history. And the UN estimates that there are currently between 20 to 30 million slaves in the world. But the worst part is that children are a part of this, and mainly through child trafficking. Sin embargo, hay asuntos sobre niños, niñas y adolescentes que se tienen que afrontar y se tienen que atender, y una de ellas, que además es una preocupación personal, es el tráfico de niños, niñas y adolescentes. En este momento, en prácticamente todos los países de las Américas hay tráfico de niños, niñas y adolescentes. Esta época es una época en la historia del mundo en donde hay más esclavos, más número de esclavos, el mayor número de esclavos que en toda la historia de la humanidad. Las Naciones Unidas calculan que hay entre 20 y 30 millones de personas en estado de esclavitud en este momento, y la peor parte es que un gran número de ellos y ellas son niños y niñas. Children are more vulnerable than adults, and as a result, they're easier to control, and they're cheaper and less likely to demand working conditions, which makes them more sold. And the average age of child trafficking victims is 15, and each child is purchased on average 5.4 times a day. And this isn't one or two children out there. This is more than 1 million children that are exploited each year in the commercial sex trade. And this is according to the International Labor Organization. And even this number is an underestimate of how much is actually occurring. This whole industry is a $99 billion a year global industry. And the exploitation of more than 1 million children accounts for more than 20% of all of those profits. But the most painful part is that it's rare for police and prosecutors across the world to even pursue or detain buyers after they've paid to abuse children. And this is true for some of the worst of crimes. Según los cálculos, los niños, niñas y adolescentes, los traficantes tienen mucho más acceso a ellos y ellas, y en términos de la compraventa de niños, niñas y adolescentes como esclavos es mucho más barato. Se calcula que la mayoría de ellos y ellas entran con 15 años al mercado y son vendidos entre 4 y 5 veces al día. Esto representa más o menos 1 millón de niños, niñas y niñas en el tráfico y en el comercio sexual. Sin embargo, este número está subestimado. En otros términos, se calcula que esta industria de comercio sexual tiene ganancias de alrededor de 99 billones de dólares, de los cuales un 20% de las ganancias pertenecen a los tráficos y a los tratos que se hacen de niños, niñas y adolescentes. Este problema se acentúa ya que la policía tiene muy poco margen de actuación, y esto se ve en todos los países, no es algo que pase particularmente en un solo lugar. For example, the Department of Justice opened less than 657 human trafficking investigations in 2018, and there were only 230 prosecutions. This is concerning for me as a youth to see that not a lot is being done to persecute criminals in this trade. So that my recommendation would be for the Inter-American Human Rights System to encourage all state members to mandate and actually check if nations are properly prosecuting human trafficking investigations. Se calcula que hay más de 600 denuncias y de 600 investigaciones alrededor del tráfico de niños, niñas y adolescentes, según el Departamento de Justicia. De estas, 230 son investigaciones relacionadas a casos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido,
lo que yo me pregunto es qué se está haciendo para que efectivamente se persigan y se lleven a la justicia y se hagan las denuncias de los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Y mi recomendación para el sistema interamericano de derechos humanos es proveer de mandatos y mandatar a los estados a que se realicen las investigaciones pertinentes y no se dejen pasar, que haya realmente una voluntad de llevar a la justicia los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. I'm also worried about the insufficient rehabilitation for victims who are recovering from this trauma. And because we're not focused too much on helping them rehabilitate and get better, they can't integrate back into society. They can't, for example, when their employment is a gap for them, because even if they're trained to do some kind of skill and sent to work, victims can't often cope with the pressure to finish deadlines and meet targets. They just can't do it. And that makes them fall again, prey into falling again, becoming victims in this trade. And also, so this is why I recommend that the Inter-American human rights system also mandates and actually regularly checks if member states are investing sufficient funds to help victims recover from this trauma and help them integrate back into society and have their mental health and physical health checked up again. Otra de las cuestiones que me preocupa sobre este problema es la rehabilitación de las víctimas, ya que no hay un enfoque en la rehabilitación y el tratamiento del trauma que tienen estas víctimas. Tampoco hay programas de reintegración y esto hace que pierdan posibilidades de empleo. Aunque son personas que están capacitadas y tienen algún conocimiento para realizar un trabajo, el no tener un seguimiento y una buena reincorporación a la sociedad les hace imposible reintegrarse y, por otro lado, encontrar un empleo en el que se sientan con comodidad. Esto las hace vulnerables a volver a caer en redes de trata y tráfico. En este sentido, lo que yo recomiendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mi vida, por favor, es que mandate y revise a los estados cuál es el presupuesto que están asignando para el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas, así como los programas que llevan a cabo para tratar su salud mental y física una vez que salen de las redes de traficantes. Also, a report from Georgetown Law Center found that girls who grow up in the instability of the adoption and child welfare system are particularly vulnerable to traffickers who promise them love and care. So as a result, I'm recommending that the Inter-American International Human Rights System also strengthens the child welfare system and the adoption system by making it more secure, by making it more secure and protecting those children from traffickers who sometimes particularly are present in group homes because they know that it's easier to get them. I would also recommend that the Inter-American Human Rights Systems, it makes mandatory education in schools for all teenagers and children to learn what are their rights and what can they do, how can they recognize if someone else's rights are not being fulfilled, and what can they do once they realize that their rights are not being fulfilled, or who can they go to for help? Because oftentimes victims don't know who to go to for help or what to ask, or if there's any escape, or how do I know my rights are being violated? So I would recommend that is being taught in schools. Por otro lado, la Universidad de Georgetown tiene todo un estudio de cómo los niños, niñas y adolescentes dentro de los sistemas de protección
pueden llegar a ser incluso más vulnerables que aquellos que no están en el sistema. En este sentido, lo que yo recomiendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que también se haga un seguimiento a los sistemas de protección, de seguridad y de bienestar que tienen dentro de los estados para proteger a niños, niñas y adolescentes de este tráfico. Darles más seguridad, revisar bien los programas de adopción y acogimiento, que sean verdaderos programas de protección que le brinden seguridad a niños, niñas y adolescentes y no los hagan más proclives al tráfico y al abuso. Por otro lado, también es muy importante, y esto lo recomiendo, que en las escuelas se dicten cursos de cómo los niños, niñas y adolescentes pueden reconocer si es que sus derechos están siendo correctamente ejercitados, si hay un verdadero ejercicio de los derechos y si hay vulnerabilidades o si hay derechos vulnerados. No solamente en lo personal, sino también el poder identificar si compañeros y compañeras están pasando por una situación de vulnerabilidad. No solamente el reconocimiento, sino también a quién pueden ir, a quién pueden presentarse, cómo pueden identificar las situaciones de abuso. And I'm really happy to know that a way to educate youth is through the Korea Network. I'm really happy to see how the Korea Network gives me an opportunity to learn more about my rights and help other youth learn about my rights. And I'm really, thank you so much for the Inter-American Commission on Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights, the IIN, and the Committee on the Rights of the Child of the UN to join today us in this webinar, because it really helps the voices of youth to be heard and to be taken into account. And it's really a first step towards betterment of youth in the future. And I'm really happy to see this. Sin embargo, y en este sentido, estoy muy contenta de ser parte de la red Coria, porque una de las formas que hay para aprender sobre derechos es participando de la red Coria. Es una muy buena oportunidad para aprender sobre derechos y su ejercicio. En este sentido, les agradezco. También agradezco mucho la presencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y del Instituto Interamericano del Niño, que ayuda a acercar las voces y hace que las voces de niños, niñas y adolescentes se escuchen, se tomen en cuenta y se mejoren las relaciones con niños, niñas y adolescentes y las condiciones en las que niños, niñas y adolescentes pueden participar. Ok, sí, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sheila. Víctor, ¿Quién está ahí? Ricardo, Sí. Bueno, yo me tengo que retirar, les envío un abrazo a todos, a todas, y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, un abrazo, gracias por estar y seguimos en contacto. Abrazo grande. Sheila nos trae un tema realmente muy fuerte, ¿no? Como que nos trae abruptamente a una realidad que tal vez sea de las más extremas de violación de derechos de niñez y adolescencia. Esta mercantilización de niños y niñas, la comercialización de sus cuerpos, porque ya no son personas, sino que se les quitan todas las capacidades y las posibilidades y los atributos del ser humano para cosificarlos. Y realmente me parece muy importante que desde la propia niñez y adolescencia de las propias organizaciones se preocupe por este tema, ¿verdad? Porque muchas veces queda como algo que es de otros, como algo que es de grupos especialmente vulnerables, con los cuales no nos identificamos, como que son realidades muy extremas y no son algo que lo tomemos como algo nuestro y realmente cercano. Y creo que en ese sentido es muy fundamental que las propias organizaciones de niños, niñas y adolescentes se preocupen por este tema y hagan sus planteos y sus propuestas. Así que muchas gracias, Gifa, por tu aporte. Y ahora le damos la palabra a Viviana Solís, de México. Adelante, Viviana. Gracias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Alexandra Solís Sánchez, tengo 16 años, soy de México y soy parte de la red de corresponsales infantiles y adolescentes del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. A la red también se le llama CORIA y bueno, quiero empezar diciendo que ya sabemos que el 9 de junio se celebran 93 años desde que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente se creó, pero aparte el 9 de junio pues también es el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas. Sabiendo esto, sabiendo un poco del contexto y el por qué estamos aquí todos reunidos, pues me gustaría expresar que celebrar el Día de la Niñez y de la Adolescencia es de suma importancia para todos, no nada más para los adultos o para las personas que trabajan en las instituciones que se dedican a salvaguardar nuestros derechos, no nada más para los niños, es para todos saber que este día es sumamente importante. Es necesario que todos entendamos que la niñez y la adolescencia abarcan muchos temas y es un desafío muy grande pasar de el adulto que defiende los derechos de los niños a el adulto y los niños, niñas y adolescentes que en conjunto defendemos y promovemos esta comunidad y esta educación de saber qué son los derechos, cómo se ejercen y defenderlos también. Sabemos que es una transición muy fuerte, han pasado relativamente pocos años para todo el trabajo que se ha hecho y es por esto que yo reconozco la labor de los adultos y de las instituciones y de las generaciones de los niños, niñas y adolescentes que hemos pasado y hemos aprendido a adaptarnos a estos cambios. Creo yo que la mejor manera en la cual todos podemos celebrar este día tan importante como lo es el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas es concientizarnos, es entender, es aprender, es educarnos. Sabemos que debido al confinamiento y debido a la situación de emergencia sanitaria en la cual todos estamos sometidos, pues es un poco difícil hacer estas fiestas o reuniones, estas grandes celebraciones con todos los niños de nuestras comunidades. Eso es bonito, se disfruta, se agradece también, pero la forma más efectiva de celebrar este día es sin duda entender, asimilar y abrazar nuestras capacidades, nuestras participaciones y nuestras necesidades como niños, niñas y adolescentes. La mejor manera en la cual nosotros podemos celebrar este día es a conciencia, es saber cómo puedes ayudarnos y cómo puedes contribuir a esta gran causa que es defender los derechos de los niños y ejercerlos. Todos debemos de irnos de este día, todos debemos de cerrar este día y cerrar todos los demás días si te interesa este tema, que debería de hacerlo en profundidad. Debemos de entender que nosotros tenemos derechos, deben de ser respetados, debemos de estar informados y debemos de ejercer participación activa entre los jóvenes. Esa es la verdadera forma en la cual el Día de la Niñez y de la Adolescencia debe de ser celebrado. Ahora, como lo saben, pues también se celebran 93 años desde que el instituto se creó y estoy muy agradecida de poder trabajar con un instituto, con una organización, una institución que vela por los derechos de los niños y no nada más hace eso, sino que nos invita a nosotros como jóvenes a participar. ¿De qué forma? Durante 2 meses, alrededor de 2 meses, bueno, ese es mi caso, tuvimos una formación extensa sobre cómo ejercer nuestra participación dentro de estos medios y de cualquier otro. Creo que es algo que se debe de reconocer porque, bueno, a nosotros dentro de nuestros propios estados se nos ha dado una formación, no nada más dentro de nuestras familias, sino también dentro de los organismos que pues nos han ayudado a llegar hasta el punto en el que estamos. Sin embargo, el instituto nos ha dado una formación todavía más exacta sobre lo que hace una participación efectiva, y más viniendo de un adolescente. ¿De qué forma yo le voy a llevar a un adulto un tema que a mí me preocupa, que está afectando el bienestar de los adolescentes, de los niños, niñas en mi país?
esa es una labor muy bonita, es algo que se disfruta compartir con Juana, con Shifa, con otros compañeros de otros países que me han enriquecido y que hacen que la Red Coria sea algo más allá de un grupo de jóvenes que buscan un cambio, hacen que seamos un poco más cercanos, amigos. Me atrevería a decir que un poco más de familia, porque nos mantenemos en constante comunicación y nos apoyamos bastante y siempre estamos a la espera de qué podemos hacer para llevar todas estas preocupaciones y propuestas también a estos espacios tan importantes. La Red Coria somos un grupo de jóvenes que no buscan más que hacernos ver. Y el instituto ha ayudado mucho con eso. Ha ayudado a exponer esta voz, a darle fuerza a nuestra voz. Y eso es justamente lo que a mí me gustaría que todos entendiéramos. Parte de acompañar, de crecer y de entender que nosotros tenemos derechos es darle voz a nuestras participaciones. No me queda nada más que agradecerle al instituto y felicitarlo por estos 93 años que sin duda han sido de mucha ayuda para muchísimos niños, para muchísimos adultos también. Y creo que eso es algo de reconocer, eso es algo que necesitamos que todos entendamos, que la mejor forma de ayudarnos a nosotros los niños es defendiendo nuestros derechos, es darnos la oportunidad de participar y dándonos esta fuerza y esta voz tan importante que necesitamos. Quiero también comentarles ya para cerrar que este tipo de espacios deben de trascender. No se deben de quedar nada más en una transmisión en vivo en Facebook o en Zoom, deben de trascender. Me gustaría que todos los presentes, no nada más los panelistas, sino también las personas que nos están viendo, supieran que este tipo de espacios son constantes. Nosotros no nada más participamos en foros o en presentaciones así, sino que también tenemos un cuaderno Coria, hacemos artículos, hacemos videos y compartimos todas nuestras experiencias, nuestros puntos de vista. Y es importante que se nos conozca a la par de adultos. Creo que es importante que se escuchen nuestras voces, es importante que se celebre nuestros triunfos, que se centren en nuestras preocupaciones, en nuestras inquietudes, se trabaje en ellas y los exhorto a concientizarse sobre lo que es la participación infantil y lo que abarca la Convención de los Derechos del Niño. Me encantaría que todos ustedes pudieran entender la importancia que tiene el conocer de lo que uno está hablando, el conocer lo que uno está defendiendo y el poder que va a tener el saber toda esta información. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, una gran felicitación y pues espero que todos ustedes hayan conocido un poquito más de nuestro trabajo y que se hayan llevado un punto de vista un poco más abierto sobre lo que es la Red Coria, el Instituto y el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Dijiste muchas cosas importantes, sobre todo este llamado, ¿verdad?, la responsabilidad, a ejercer el derecho a la participación, defender los propios derechos. Pero también me pareció muy interesante cómo vinculaste este tema del fortalecimiento, del ejercicio de los derechos con los vínculos y con las redes, ¿no? Con el hecho de poder estar juntos, adolescentes de distintas partes de América, pensando juntos, coordinando acciones, intercambiando experiencias, aprendizajes, como que esa es para nuestro entender, una de las claves de este fortalecimiento y de este ejercicio de esta autonomía progresiva, ¿no? Así que muchas gracias, Viviana, por el mensaje. Y ahora le damos la palabra a Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Adelante, Luis. Hola, Víctor. Gracias. Perdón que me perdí la parte inicial, no pude escuchar la presentación de Juana porque estaba en otra
reunión, así que disculpa. Gracias por la posibilidad. Gracias a Shifa, Juana y Viviana, y un saludo especial a Anita, que está ahí haciendo un esfuerzo doble, tratando de hacernos llegar una interpretación y cuidando a su niño. Gracias por ese esfuerzo. Quiero saludar al Instituto Interamericano, en primer lugar, por la celebración de sus 93 años. Y enmarcarlo en este día que para nuestra región es importante, ¿no? El Día del Niño y la Niña de nuestra región. Yo valoro varias cuestiones del vínculo como miembro del comité y el Instituto Interamericano, que en este tiempo ha sido un vínculo de agradable cooperación y colaboración. Quiero en esta breve intervención levantar algunas cuestiones que han planteado las intervenciones de Shifa y de Viviana, que son las que escuché. Si nosotros, yo lo decía en Cartagena el año pasado, si comparamos el instituto de hace 93 años, que fue un instituto fundado por Morquio, con una idea de beneficencia, y que detrás estaba la idea de mejoramiento de la infancia, ¿no? Estaban muy preocupados por la infancia de nuestra América Latina, que no era blanca, que no hablaba español, sino que era una infancia diversa, era la infancia de los pueblos originarios, era la infancia afrodescendiente, era la infancia pobre, y el instituto fue creado para tratar de mejorar esa infancia. 93 años después, el instituto se alinea a la Convención de los Derechos del Niño y tiene un planteo de ver a los niños como sujetos de derechos y promover acciones enmarcadas dentro de los estándares internacionales, y en el caso del sistema interamericano, los estándares interamericanos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que la colaboración que yo recalco es una buena cooperación y colaboración con el Instituto Interamericano. No me voy a olvidar que en el 2018 fueron muy importantes en su aporte a la construcción del día de debate general, a partir del cual el comité empezó a hablar sobre la tarea que hacen Juana, Viviana y Shifa como niños y niñas defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, la Red Coria estuvo presente en Ginebra en el mes de septiembre del 2018, haciendo aportes, debatiendo, coordinando talleres, y esa cosa fue posible a partir del diálogo con el Instituto Interamericano y esa posibilidad de colaboración. La otra es, nosotros en este momento estamos en el proceso de construcción de nuestra próxima observación general, la número 25, los derechos del niño en el entorno digital. En pocos días vamos a aprobar nuestro borrador 0 y vamos a poner a consideración durante 3 meses ese borrador para que ustedes opinen, nos digan qué cosas están bien, qué cosas hay que mejorar, qué cosas, para que nosotros podamos retomarlas en el proceso de aprobación que culminará el año próximo. Pero ese comentario general fue aprobado por el comité, y una de las organizaciones que propuso ese tema fue el Instituto Interamericano, seguramente por el trabajo que vienen haciendo con la Red Coria y estar cerca de los niños, las niñas y los adolescentes y el uso de las tecnologías. Entonces,
Por eso digo, es muy importante esto, es muy importante la colaboración y es muy importante el vínculo que hemos generado. Los tiempos que se vienen son tiempos difíciles, ¿no? Ya la pandemia, las decisiones que han ocurrido durante la pandemia y lo que está ocurriendo en el mundo nos alertan de que la situación es complicada. Y los niños que, si bien no han vivido la pandemia, la enfermedad, no han sido afectados por la enfermedad de la forma que la enfermedad afecta a los adultos y fundamentalmente a los adultos mayores, hay muchas decisiones que se han tomado que han afectado la vida de los niños. Una de ellas ha sido las cuarentenas, el confinamiento. Y hoy empiezan nuestros estados de a poquito a abrir sus cuarentenas, pero la infancia ha quedado marcada por esa cuarentena. Ya los pediatras empiezan a decir que los niños están más débiles en términos físicos, pero también en términos emocionales. Ustedes deben saber que los casos de violencia contra los niños durante la cuarentena se han disparado, pero también habían cuestiones como las actividades recreativas al aire libre que se suspendieron, y eso de alguna forma también afecta el desarrollo del niño, en donde esas actividades físicas son fundamentales para su desarrollo. Pero también está el impacto económico que va a dejar la pandemia, y unas cuestiones que Shifa las colocó sobre la mesa que son muy preocupantes, ¿no? Se cree, por las informaciones que se manejan, de que la pandemia puede haber vuelto más vulnerable a las niñas, en especial para actividades como la trata, la explotación sexual, los matrimonios infantiles. Y frente a eso, y la esclavitud, y frente a eso hay que estar atentos, y la comunidad internacional tiene que reaccionar firmemente. Yo, por último, y tomando lo que escuché de Viviana, creo que es bien importante remarcar una cuestión, y es que durante la pandemia poca atención se les ha dado a la voz de niños, niñas y adolescentes. No se les consultó en ningún momento sobre las medidas que se adoptaron. Hace poco decía que los dedos de una mano me dan para contar las jefas de Estado que realmente hablaron con los niños, porque han sido jefas de Estado y no jefes de Estado los que dieron el primer paso de explicarle en forma amigable, de acuerdo a la edad, qué momento histórico estamos viviendo como humanidad y las consecuencias de este momento histórico. Pero también escuchar cómo se sienten ustedes, eso es fundamental. Sin la voz de ustedes, sin saber cómo atraviesan este momento y qué expectativas tienen, qué piensan de las medidas que se han tomado, es imposible pensar los estados. Entonces, la voz de ustedes debe ser una voz que tiene que estar cada vez más presente en las relaciones sociales. Yo creo que la Red Coria va en un camino y es fundamental que la Red Coria esté dentro del marco institucional del Instituto Interamericano. Creo que es un canal de comunicación con los estados, entendiendo que el Instituto Interamericano es el órgano especializado de la OEA, que tiene una función de ayudar y promover los derechos de los niños en los estados. Creo que hoy más que nunca, en el Día de los Derechos del Niño, hay que reafirmar el rol central que tienen los Coria como voz presente en el Instituto Interamericano sobre sus derechos, pero también como replicadores hacia afuera de que los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra América tienen derechos y que fundamentalmente tienen voz y que quieren que esa voz sea reconocida. Entonces yo solamente agradecer la posibilidad de poder escucharlas al instituto por viabilizar esta posibilidad,
y a ustedes por lo que han dicho. Ojalá que en el tiempo que viene esta posibilidad pueda continuar. Nosotros, les digo, esperamos los aportes de ustedes para nuestro comentario general. Son ustedes los que tienen mejor experiencia que nosotros, los que ya somos medio viejos, en el uso de las tecnologías, y si no es a partir de la experiencia de ustedes con el uso de la tecnología, cómo la viven, cómo lo sienten, nosotros no podemos construir un buen comentario general. Entonces, gracias, Víctor, por la posibilidad. Felicitaciones por los 93 años, y que en el tiempo que viene el Instituto pueda seguir profundizando un enfoque de derechos del niño que va a ser muy necesario para ayudar a los estados a profundizar y estar a la altura de las respuestas que se necesitan post-pandemia. Muchas gracias, Luis, por tu mensaje. Un poco tomando diferentes intervenciones, yo creo que no es posible pensar en este aniversario, en esta celebración, independientemente del momento y del contexto que estamos atravesando. Sin duda, la pandemia, como toda situación crítica, es un gran desafío para la promoción y protección de derechos. Pero además no solo es la pandemia, sino las formas en que se responde a ella. La situación crítica no solo es la amenaza sanitaria, sino también todos los efectos de las medidas que se toman para controlar esa situación y eventualmente las interacciones entre esas medidas. Allí aparece el tema de la crisis económica, aparece el tema del encierro, aparece el tema del aislamiento, aparece el tema incluso de la limitación de libertades, o sea, una serie de elementos que son preocupantes y que hacen a todo un panorama, ¿verdad? Y en este contexto nosotros desde el Instituto y en común con muchas organizaciones de protección de derechos, insistimos mucho en que la crisis económica no puede llevar a recortar los presupuestos de infancia. No puede haber cosas más importantes que la infancia y la adolescencia en este momento para invertir recursos y desarrollar políticas. El fortalecimiento de los sistemas de protección. No se trata de atender urgencias de forma caritativa, descoordinada, puntual, sino realmente de fortalecer los sistemas de protección con todos sus componentes, de repensar el sistema educativo, un sistema educativo que los propios niños y adolescentes desde hace muchos años vienen cuestionando por el tema del autoritarismo, por el tema de la dificultad de integrar lo lúdico con el aprendizaje, ¿verdad? El juego y el aprendizaje, la dificultad de abrir las instituciones escolares a la comunidad y a la familia, de escuchar más a los propios educandos, digamos, como personas y ya no como recipientes donde se ponen conocimientos, ¿verdad? O sea, todos estos aspectos que tienen a nuestro entender una clave, que es la participación responsable, la participación organizada. Cuando escuchaba a Shifa, pensaba en lo que es el problema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la trata o para el tráfico sexual en diferentes comunidades de América, ¿no? Y cómo en estos casos la soledad y el silencio son los principales cómplices. El niño queda solo, aunque esté rodeado de personas, pero queda solo por la dificultad justamente de comunicación, por la dificultad de diálogo, por el hecho de que muchas veces se los culpabiliza a las víctimas como responsables, y esto cierra puertas para poder hablar los temas, y los pone en una situación de soledad. Por eso, frente a este tema de la soledad y el silencio, la organización y la expresión y la escucha son claves para todo esto. Por eso, agradecemos muchísimo los aportes. Creo que nos enriquece mucho todo lo que hoy se dijo, tanto de los referentes institucionales como de las propias niñas y adolescentes, las adolescentas que hoy nos acompañaron. Y bueno, gracias por estar y vamos a seguir trabajando, y creo que nos reafirmamos en el camino en que estamos
y esperemos poder enfrentar esta situación difícil que viene a partir de la pandemia con alianzas fuertes y con la presencia conjunta de todos ustedes. Así que muchas gracias y que tengan un muy lindo día. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Gracias. Les recordamos que la grabación de esta instancia queda en la página Facebook del Instituto. A quienes consultaron por la red Coria, se compartió en el chat el link al espacio de Nuestra Voz a Colores. Muchos saludos y muy buen día a todos y todas. Chao.